Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora lo estés viendo. Yo quiero presentarles un tema que nos va a afectar a todos tarde o temprano, y es el tema de la deuda y el posible estatus de quiebra, que si todo sale bien se podrá evitar, pero si no, es importante conocer lo que ya existe y lo que podemos hacer para resolver y mejorar la situación actual. Esto se basa en tres pilares de justificación, que es una escalera de caracol financiera. Déjenme explico. Entonces, imagínense que ustedes van por una escalera de caracol bajando. Sabemos que estas escaleras son peligrosas. Si no tomas los pasos adecuados y si no calculas bien cada paso, se te puede doblar un pie, te puedes resbalar, puedes caer. Si caes, a diferencia de una escalera que tiene descansos o puntos medios o escalones bien hechos, podemos seguir cayendo y cayendo y cayendo, ya que es circular y la gravedad solo ayuda a que aumente la fuerza hasta llegar abajo. Esto es la escalera de caracol financiera. Una vez que una persona toma un mal paso financiero en cuanto a deuda, es muy difícil recuperarse con los sistemas que existen dentro del país, dentro de México específicamente. Una reversión al sistema económico consiste en hacer que estas personas que tienen un problema de deuda conviertan este problema, este error, en una oportunidad. Y esto es por medio de la actual desequidad económica y social, inequidad, perdón, y esta es la tercera justificación. La falta de equidad económica y social no permite que todos los sectores de la población puedan acceder a una educación de calidad, es decir, una educación financiera que les enseñe cómo tomar buenas decisiones. Y esto tiene tres ejes. El primer eje obviamente es la deuda. Una vez que contraes una deuda y no haces un buen cálculo de cómo puedes pagarla, hay dos o tres cosas que son las que te terminan llevando al hoyo, por así decirlo, que son los intereses, obviamente, y los cargos moratorios. Es decir, cuando los intereses naturales o nominales de tu deuda empiezan a crecer la deuda a un punto en el que ya no puedes pagarla, y los cargos moratorios. Una vez que ya no pudiste pagar esta deuda, en vez de poner un alto y decir cómo puedes pagarla, los bancos e instituciones financieras tienden a imponerte moratorios, es decir, a una mayor carga económica, lo cual termina siendo mucho peor para tu estatus financiero. Esto termina amplificando la inequidad socioeconómica, ya que al una persona afectar su buro de crédito de esta manera, empiezan a cobrarse moratorios y se termina la reposición, que finalmente no termina la deuda, la disminuye y todavía se siguen cobrando moratorios. Entonces pasamos al segundo eje temático, la quiebra. Actualmente en el país no existe un sistema de quiebra para personas naturales, solo para empresas. Para comercios, no importa su tamaño, pero aún así no hay para personas naturales. Es que este es la solución. Si una persona llega a un punto en el que dice, ya no puedo pagar, pero necesito seguir viviendo para poder pagarte, seguir trabajando, entonces entra en un sistema de reeducación financiera, en donde le enseñan a tomar las buenas decisiones financieras que necesita, y con esto no volver a caer en el mismo error. Y claro, entonces se empieza una negociación en la que dice el deudor, que dice al acreedor, mira, yo no te puedo pagar actualmente, pero si me dejas de cobrar los intereses porque tú ya estás teniendo una ganancia de lo que te estoy pagando, lo que puedo hacer es, puedo disminuir mi estilo de vida, puedo vender mi carro caro y empezar a andar en un carro más barato, en una moto, puedo sacar a mis hijos de escuelas caras y meterlos a escuelas más baratas o directamente a la educación pública, y de estos puntos te puedo empezar a pagar. Y esto les da una segunda oportunidad antes de generar una movilidad social negativa, es decir, que bajen de nivel social. Y el tercer eje y el principal son las personas. Son las personas a quien queremos ayudar. Como ya comenté, ya hay sistemas de quiebra, sistemas de bancarrota, de liberación de deuda para comercios, para empresas, incluso pues lo vimos con el FOBAPROA, pero no ha habido hasta ahora un sistema efectivo de liberación de deuda en México para personas naturales y físicas, que son finalmente el verdadero motor del crecimiento económico, porque podemos tener todos los factores productivos que queramos, exceptuando a las personas en este ejemplo,
podemos tener mucha tierra, podemos tener muchos recursos, podemos tener todo lo que necesitemos, pero sin personas que lo exploten no sirven de nada. Y aparte, esta explotación no es solo por las personas, es para las personas, y es lo que muchas veces se nos ha olvidado compartir. Bueno, referente a las 4 propuestas, esta es una propuesta por Humberto Ríos Bolívar, un doctor en economía por parte del Instituto Politécnico Nacional, y básicamente lo que hace es analizar la variación del coeficiente de Gini, que es un índice en el que si el índice es 0, es que hay una perfecta distribución de los recursos en el país, es decir, todos los ciudadanos ganan la misma cantidad de dinero todos los años, lo cual es malo porque entonces no ayuda a que esta pequeña concentración de riqueza que a veces se necesita para impulsar proyectos no surge, porque todos tienden a entrar en un estado de confort y la economía se estanca. Y este coeficiente es en relación al índice de crédito PIB, es decir, es un índice de un índice, porque en sí el índice crédito PIB ya es un índice por sí mismo. Y luego analizas la variación del coeficiente de Gini al compararlo con el crédito PIB, entonces puedes conocer si a un país al adquirir más deuda, es decir, que sus habitantes adquieran más deuda, ayuda a que haya una movilidad social hacia arriba, es decir, que más personas salgan de la pobreza a estar en la clase media, media alta o hacia abajo, es decir, que bajen de la clase alta media, de media baja y pues así. La segunda propuesta es también investigativa, es de Ali Bujari, que es un investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Lo que hace es analizar el mercado de derivados, es decir, de los productos tal cual como el petróleo, el maíz, el azúcar, y cómo la repercusión de estos valores afecta a las empresas que a su vez emplean a mexicanos, y cómo esto puede aumentar la desigualdad socioeconómica del país. Y este mercado de derivados cambia porque las empresas entran en deudas y a su vez esto produce que puedan generar empleo. Las personas al tener empleo entran en más deudas y al cambiar un mercado que para ellos es completamente sin relación, porque ellos no saben de esta relación, pierden su empleo. Es parte de la educación financiera, es decir, mira, tu empleo depende incluso de factores que están en 0% en tu control. Esta es la idea. Bueno, la tercera propuesta es por una mujer muy inteligente, la profesora Nuria Bermejo Gutiérrez, una profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid en España, y escribe un texto muy interesante llamado Volver a empezar, reflexiones sobre la liberación de deudas, y tal cual como lo pongo en la descripción, analiza los efectos de cómo en España ya está esta posibilidad de como persona física declararte en quiebra. Por lo tanto, analiza cómo esta declaración en quiebra y su subsecuente liberación de deuda afectan a la persona, a su estatus productivo y cómo realmente ha apoyado a España. Es un texto muy interesante y recomiendo leerlo. La cuarta propuesta es por Adolfo Figueroa, que es igual un investigador de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que es de hecho una universidad jesuita en Perú. Eh, Él se enfoca mucho en Perú por lo mismo de que es peruano. Sin embargo, es muy interesante porque nos platica cómo, no todas las deudas son directamente con bancos. Hay deudas que tú contraes con una empresa a veces para eficientar tu uso de recursos. Entonces, fue al sur de Perú, fue a las zonas andinas y platicó con los campesinos y analizó el impacto que tienen sus deudas y deudas impagables con Monsanto. Y aquí entra lo que hablo de la educación financiera. Monsanto eh, básicamente hace trampa y hace que estos campesinos firmen deudas impagables por semillas que ni siquiera son tan productivas, y finalmente termina quitándoles tierras, producto, propiedades, y pues termina abusando de ellos. Y aunque muchos dirán que no tiene sentido, el escándalo de Odebrecht es una constructora brasileña que tuvo casos de corrupción brutales, especialmente en Brasil y Perú, y cómo a partir de la reestructuración legislativa tan brutal que trajo en Perú,
se ha ido analizando la opción de quiebra como persona natural en este país. Es un texto muy interesante y también recomiendo leerlo. Muchas gracias por ver este video. Estoy seguro que a ustedes les va a encantar la reunión que vamos a tener al respecto. Sé que podemos hacer un cambio importante si logramos hacer que esta legislación se analice y se pase efectivamente dentro del Senado. Gracias.